trabajo. En centro de trabajo me meto en mantenimiento de datos y en mantenimiento de datos ya tengo creados dos centros. En este caso vamos a ver el primero y luego veremos el segundo. Para crear un centro nuevo cuando estés aquí es pinchar en nuevo, como ya sabéis, decirle el código que sea, aceptar y aquí ya empezaría a rellenar los datos. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ponerle cualquier nombre, le vamos a decir salir y volvemos a entrar a datos, centro de trabajo. Este lo eliminamos desde aquí, fijaros, y vamos a entrar al del curso, al seminario de A3, aceptar. Fijaros, aquí hay muchas más cosas importantes que rellenar porque es el centro en sí de donde van a colgar los trabajadores. El nombre del centro lo recogerá automáticamente cuando lo deis de alta de la importación de datos de la empresa. Domicilio, municipio, código de convenio, esto es importantísimo, ¿vale? Nosotros partimos de la idea de que o bien si habéis traspasado datos de Microlab, ya tenéis los convenios en el programa de A3, o bien si habéis contratado el módulo de convenios de descargas, los tendréis ya dados de alta. Con lo cual, por eso no estamos viendo el primer apartado de convenios como hacíamos con Microlab, porque los tendréis descargados y configurados en principio correctamente. Es aquí, en código de convenio, donde yo le tengo que asignar el código que quiero que me recoja a efectos de categorías, pagas extras, complementos de IT, etcétera. En este caso nosotros hemos cogido el de oficinas y despachos, la última revisión que hay. Importante también el CNAE, lo que tenéis que rellenar. Importante también los datos del titular. Los datos del titular son los datos que luego va a recoger el programa del administrador, representante legal, etcétera, que aparecerán en los impuestos. Más cosas. Bancos. Aquí daréis de alta los bancos con los que trabaja la empresa, para luego hacer transferencias bancarias, etcétera. Si pincháis aquí, como todo, el botón de modificación, nuevo o eliminar, le dais a nuevo. Bueno, nuevo si no existe el banco. Si existe el banco, simplemente es asignar el que queráis. Imaginaros este, le ponéis los dígitos del control, etcétera, los datos bancarios. Él, si ve que has metido algún dígito que no es correcto, te lo enuncia, le decís corregir y ya está. En la parte de aquí abajo a la izquierda, esto es importante, indicaréis el número de cuenta cotización, el tipo de pago de seguridad social, mensuales para hacerlo en papel, ¿vale? Y sistema red. Sistema red os abrirá las modalidades de presentación TC1 sería para el mensual, que es solamente en papel, cargo en cuenta o pago electrónico. Y en banco, pago seguridad social, si es que es cargo en cuenta, le tendréis que asignar uno de estos dos que hemos creado. Fijaros que está aquí. Nosotros le hemos puesto el primero. ¿Vale? Más cosas. Extras. En extras, ahora veremos cómo hacemos la importación de los datos que me los ha traído automáticamente del convenio aquí. En extras aparecerán las pagas extras que están descritas automáticamente en el convenio. Veréis que aparece una primera paga que me indica arriba normal, la fecha de cobro, el inicio de devengo y el fin de devengo. Estos datos se informan aquí. Tipo de paga, que en este caso es normal, veis que hay varias opciones, normal. La fecha de cobro, la vamos a volver a rellenar, 20 del 6. Fecha de inicio, el 01 del 07 del año anterior, es anual, al 30 del 6 del año actual. Días de cobro, por defecto, estos siempre van a ir rellenados, son 30, días N de cobro 30, 30 y porcentaje conceptos afectos al 100%. Recordar, para aquellos que venís de Microlab, que en Microlab lo que hacíamos era coger salario base, antigüedad, lo que fuera, por los días que tenía derecho a cobro de paga extra. Aquí no es así, aquí va por un porcentaje. Es decir, si por ejemplo no fueran 30 días, habría que hacer una regla de 3 y poner el porcentaje que correspondiera para que sobre ese porcentaje calculara la paga extra. A ver, la fecha de inicio, 1 del 7 al 30 del 6. Vale, en este bloque de aquí, del medio, es donde tenéis los datos para decirle que te incluya la paga extra en la nómina. Normalmente no es así, normalmente siempre la hacéis en nómina independiente, pero bueno, que sepáis que aquí tenéis los indicadores para hacer ese tipo de listado.
Desglose de conceptos, es decir, si vosotros queréis que la paga extra, en vez de aparecer paga de junio, por ejemplo, aparezca los conceptos salariales que están dentro de esa paga, salario base, antigüedad, lo que sea, tendréis que marcar desglose de conceptos. Si queréis que aparezcan con el literal simplemente de paga de junio o paga de Navidad, esto lo desmarcaréis. Y luego, todos estos datos de aquí son para el tema de descuentos, como ya habéis podido observar, descontar enfermedad, descontar accidente, descontar maternidad, etcétera. En principio, pues todo lo que venga reflejado por convenio vendrá aquí marcado para el tema de descuentos. Y en la parte derecha aquí tenéis que indicar o veréis indicado los conceptos salariales que intervienen dentro de esa paga. Eso es como en Microlab, que tenéis que decir, cógeme este salario base o cógeme la antigüedad o cógeme el plus convenio, ¿vale? Para el cálculo de la paga. Aquí igual, tenéis que indicar los conceptos salariales que están dentro de esa paga. Fijaros, cuando me pongo en algún campo, ya me da la opción de modificar. Siempre tenéis que aceptar la ventana para que se quede grabado. Antigüedad. Esta tabla funciona lo mismo que en Microlab. Es para dar de alta los valores de antigüedad, las tablas de antigüedad de las categorías. Si ya viene definido por convenio, la traspasará directamente, con lo cual aquí no tendréis que indicar nada. Si no, pues, y en algún caso queréis marcar antigüedad, tendréis que marcarlo aquí. Cálculo. Cálculo tenéis varias cosas. Aquí, en festivos, tendréis que marcar los festivos locales de la empresa y los autonómicos. Los nacionales ya los coge. Si hay festivos por convenio, tenéis que marcar los festivos. Esto, ¿para qué os puede servir? Pues os puede servir, por ejemplo, si tenéis trabajadores a tiempo parcial con el tema de los días festivos que trabaje, para que lo tengan en cuenta o no, si tiene que trabajar o no. Cálculo vacaciones finiquito. Esto por defecto vendrá siempre dado de alta en el centro de trabajo y como inicio de devengo vendrá el 1 del 1, que normalmente es anual, de enero a diciembre, la fórmula de cálculo, que ya lo pone automáticamente en la aplicación, ¿vale? Para el cálculo del finiquito, y los días de año de vacaciones que pueden ser naturales o laborables. Depende de lo que os diga el convenio, os traspasará aquí y en todo caso, si no lo traspasa porque en Microlab, los que seáis de Microlab, no se podía seleccionar días laborables, podéis entrar aquí y modificarlo. El tema de la indemnización de contratos temporales, si queréis que siempre que hagáis un finiquito de un contrato temporal aparezca como tributable, tendréis que marcarle aquí indemnización, tributa y IRPF. Otros parámetros, formato de resumen de nómina. En el formato resumen de nómina tenéis por defecto en la aplicación dos resúmenes. Uno que te da la seguridad social y el otro que te da el coste de la empresa. Podéis o bien asignarlo o dejarlo en blanco, porque de cualquier manera cuando vayáis a listar el resumen, cuando lo veamos después, veréis que podéis seleccionar el formato que queráis para listar el resumen, aunque aquí no esté informado. Día de cierre de incidencias incluidos. ¿Esto qué quiere decir? A ver, en Microlab, los que seáis de Microlab, cuando tenéis que meter una incidencia tipo, por ejemplo, ITs, las hacéis por F5, cuando tenéis que modificar salarios las hacéis por F4, etcétera. Aquí en A3 hay un único menú que se llama mantenimiento de incidencias, por donde introducís ITs, variación de salarios de conceptos, embargos, ERES, préstamos, etcétera. Es un solo menú. Entonces, lo que quiere decir esto es que qué día de cierre quieres poner como límite para tomar las incidencias que hayas metido en la nómina. Es decir, si yo pongo que me coja 28 días del día 28 como cierre de incidencias y yo mecanizo en algún trabajador una incidencia el día 30, esa incidencia no va a estar dentro de la nómina en cuestión de la que yo estoy poniendo el cierre de incidencia. Lo lógico o lo normal es que pongáis el día 31 como indica aquí, para que tome las incidencias en el mes que corresponde. Aquí a la derecha veis el tema de los complementos de ITES. Como ya os he comentado, esto vendrá automáticamente ya rellenado con la importación de datos del convenio. Fijaros que pone primera baja sin hospitalización, luego si me meto en posteriores bajas me aparece las posteriores bajas sin hospitalización, qué tipo de complemento tiene. Si me meto en la primera baja con hospitalización, qué tipo de complemento, y posteriores bajas con hospitalización, el tipo de complemento. Indicadores de cálculo.
Indicadores de cálculo, esto es importante porque aquí tenéis que rellenar el régimen al que pertenece el centro, régimen general, agrarios, artistas, comercio, etcétera. Y la cotización del régimen general a la Seguridad Social, el código, el 111, el 132, el 613, el que corresponda. Aquí tenéis unos parámetros también de cálculo en la nómina. Por defecto, solo va a venir marcado cuando deis de alta al centro. En mensuales primer mes de IT cobra por días N. Es decir, si un trabajador de grupo mensual en el mes de julio causa baja por IT el día 15, pues contará desde el día 15 al día 31 días naturales el primer mes de la IT. Los siguientes serán por grupo mensual, es decir, por 30 días al mes. Tenéis aquí varias opciones. Marcar si los sábados son laborables en el centro. Por ejemplo, permitir importe líquido en la nómina. Es decir, si hacéis un descuento y la nómina debiera ser negativa, pues que aparezca menos lo que sea. Nómina negativa, generar descuento. Cálculo automático, concepto de asentismo. Bueno, varias cosas. En mes alta como diario. Dependiendo de lo que queráis hacer en el centro de trabajo con el tema del cálculo, tendréis que marcar aquí. Aquí a la derecha tenéis el tema del tratamiento de la IT. En el mes de la IT, a mes vencido según día de cierre. En principio, el tratamiento de la IT es del día que comienza hasta cuando finalice, con lo cual es en el mes de la IT. El tratamiento de la IT es en el mes en el que se indica la incidencia. Estos datos de aquí son para contingencias excluidas, por ejemplo, de ayuntamientos o de alguna otra empresa que tenga una cotización excluida. Y aquí abajo es donde marcaríais si es un centro de trabajo de construcción, si es Fundación Laboral de la Construcción estatal, si es anual, si es de Asturias, etcétera. Le daréis a aceptar para que grabara los datos y en principio esta ventana ya la tendríais también dada de alta. Indicadores listados. Indicadores listados importante también. Si trabajáis, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, hoja de salarios, si os fijáis, si trabajáis con conceptos en especie, valor en especie y queréis que el ingreso a cuenta aparezca en nómina, tenéis que clicar esta opción. Si no, el ingreso a cuenta no aparecerá. Si, por ejemplo, queréis que la fecha de ingreso es la que salga como antigüedad, se lo tenéis que marcar aquí. Si hacéis una nómina de atraso, si queréis que aparezca la nómina del mes, lo tendréis que marcar aquí. O sea, son marcas para que aparezca o no determinada información en la hoja de salario. Aquí es donde indicaréis el tipo de nómina que queréis imprimir. Fijaros que tenéis papel preimpreso o papel en blanco. Papel preimpreso es para impresoras matriciales y papel en blanco para impresoras láser. Tipo de hoja de salario, tenéis o la factura o la confidencial o la oficial 95 reducida. La factura es la tipo sobre, que conoceréis, y la oficial 95 reducida es la tipo, para los que sois de Microlab, la tipo D de dedo, que va entrecasillada. En la parte izquierda va los devengos y en la parte de abajo van las bases de cotización, etcétera. Luego a la derecha tenéis el listado pago por banco, si es pago por banco o no. Y aquí abajo en datos listado de contrato es donde daréis de alta las cláusulas adicionales que luego queréis asignar a determinados contratos o a todos los contratos. Aquí rellenaréis unos datos básicos que aparecerán por defecto en el contrato cuando lo rellenéis, horas semanales, prestadas de tal a tal y firma de la copia básica. Si pinchamos en personalizar cláusulas, veréis que yo ya tengo una cláusula dada de alta. Ahora veréis cómo añadir una nueva para darla de alta. Fijaros que si pincho, a ver, si pincho no, si veis aquí abajo, veréis que esta cláusula, cuando yo la he dado de alta, me aparece aquí abajo una serie de contratos que son los contratos que en principio aparecen por defecto en la aplicación, que son todos los que están vigentes. Y me aparecen todos marcados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta cláusula, cuando yo edite alguno de estos contratos que están marcados, la coja automáticamente. Si alguno no queréis que en algún contrato, por ejemplo, habéis dado de alta una cláusula, pero son para contratos de duración determinada, tendréis que entrar aquí y desmarcar todos los que no queráis. Para dar de alta la cláusula es añadir cláusula, pincháis, fijaros que aquí, si queréis modificar o ver lo que tenéis en la cláusula, pincháis ahí en modificar y veis el texto. Si yo quiero dar de alta una nueva, me meto en nueva, le digo el código 2, me dice si quiero traspasar de otra cláusula por si tengo otra cláusula
parecida y quiero utilizar todo el texto solo cambiando alguna cosa, le puedo decir el código a traspasar, si no nada, le doy a aceptar, me dice que se procede a crear la cláusula, le digo que sí y aquí le digo pues la que sea. Es el título de la cláusula y aquí abajo es el texto de la cláusula, que es el texto que aparecerá impreso en el contrato que vosotros hayáis seleccionado abajo. Le digo salir, ya la tengo aquí y si yo le doy a aceptar me la añade aquí. Entonces yo aquí en esta segunda le digo, bueno, pues esta no la quiero ni para esta, ni para esta, ni para esta. Entonces el contrato solo me pondrá esa cláusula aquí. Salimos de aquí y aquí tenéis otra ventana, varios, donde podéis indicar textos si queréis que aparezca en TC1, cabecera TC2, PIC TC2, epígrafes especiales, etcétera. Esto más un poco más de información, entre comillas, general, y si alguna vez necesitáis incluir algún texto o alguna cosa especial, pero no creo que lo utilicéis tampoco. Y observaciones lo mismo que os he explicado antes en la empresa, una carpeta como si fuera un Word ahí pegado en el centro, donde podéis indicar cualquier cosa del centro, y aquí abajo, por defecto, en descripción del convenio, aparecerá también lo del tema de los documentos que os he dicho, o incluso también aparecerá el tema del convenio. Yo me salgo de aquí y vamos a ver cómo el centro ya está creado, cómo importaría yo los datos o mandaría los datos del convenio al centro de trabajo. Yo me meto en el convenio, una vez ya tengo indicado el código en el centro. Fijaros que ya al principio le dijimos que el código que quería que cogiera de convenio era uno en concreto. Entonces yo me meto en convenios, mantenimiento de datos, le digo aceptar, y aquí arriba tenéis, bueno, o abajo, traspaso, o aquí arriba, traspaso. Es la misma opción, ¿vale? Para traspasar datos. Fijaros que en el convenio ya me dan las categorías con sus salarios, sus pagas extras definidas, sus cálculos de IT, las antigüedades, y ampliación me viene el convenio colectivo, que desde aquí podéis ojear el texto del convenio colectivo. Así lo abre. ¿Vale? ¿Veis el texto del convenio colectivo? Vale, pues yo le pincho traspaso y le digo, pásame ese convenio de la empresa tal a la empresa tal, en este caso la 8000. Me dice si quiero recalcular previsión de ingresos y retenciones en los empleados, es decir, si quiero que me calcule el porcentaje de retención de IRPF, respetar descripción categoría del trabajador, si tiene una categoría o una denominación diferente de las que vemos aquí en el trabajador a las que yo voy a traspasar si quiero que respete la del trabajador, y luego traspasar trabajadores con fecha de baja posterior a, ahí podéis marcar si queréis pasarlos de baja una fecha. Me dice el código de convenio actual del centro, en este caso él tiene el centro, y el código a traspasar, el que acabamos de coger. Le digo traspasar, me pregunta, luego lo veremos con más detalle, desde qué fecha quiero calcular la previsión de ingresos para el tipo de retención. Le digo cancelar. En principio habéis visto que lo ha hecho muy rápido. Vamos a ponerle que acepte para que veáis, pero bueno, ese cálculo que está haciendo ahora es la previsión anual. Antes ya me había hecho el traspaso de datos. Os da la opción de poder imprimir o ver qué es lo que se ha traspasado. Nosotros no lo vamos a ver. Y si hay alguna incidencia, te la muestra, ¿vale? Si yo me meto aquí, por pantalla, me dice el trabajador no tiene la clasificación. Luego veremos un trabajador que me está avisando que no tiene la clasificación profesional. Y luego otro que me dice que no le procede previsión de IRPF porque la clave así lo rige las reglas. Eso seguramente se tratará de un profesional, luego lo veremos. Yo ya me salgo de aquí y así es como vosotros traspasaréis los datos del convenio a la empresa, al centro, perdón. Datos, convenio, mantenimiento de datos, clico sobre el convenio que quiero traspasar, traspaso, la empresa que sea a la empresa que sea, los parámetros que yo quiero indicar aquí, el convenio actual que tenga el centro, que en este caso nos coincide, y el que quiero traspasar, que lo coge por defecto. Le damos a traspasar, esto nada, y en principio esto lo ha hecho rápido, pero ya lo habría traspasado.
Para crear un centro de trabajo. Datos, centro de trabajo, ya lo hemos visto, pero lo volvemos a repasar. Lo sitúo aquí, le digo centro 3, aceptar, le digo aceptar, escribo aquí los datos que quiera o puedo importar los datos desde otro centro. Fijaros, importar, bueno, vamos a ponerle primero el nombre, importar y le digo impórtame los datos de este centro. Le digo aceptar, el primero, aceptar, se van a importar los datos del centro 1 y le digo aceptar. ¿Veis? Ya me ha cogido todos los datos del centro 1. Es la misma empresa, entre comillas, como nosotros lo conocíamos en Microlab, pero con los datos diferentes. Salimos de aquí y vamos a eliminarlo. ¿Habéis visto? Centro, mantenimiento de datos y eliminar. Vale, una vez ya tenemos eso,